Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Dice el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, del verso 21 al 29. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa, la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitados somos todos a meditar, a reflexionar el Evangelio que corresponde en este día. No bastará, dice el Señor, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. La meta de todos nosotros los cristianos es llegar a conquistar el reino de los cielos. Es el trabajo de cada día, es la misión de cada ser humano de llegar al reino de los cielos. Pero Jesús nos enseña que no bastará decir Señor, Señor solamente, sino Jesús quiere que nosotros cumplamos la voluntad del Padre. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En la vida que nosotros hoy vivimos, en la actualidad, mucha gente anda enseñando. Mucha gente anda diciendo que con que usted crea con todo su corazón y proclame con sus labios que Jesús es el Señor, usted ya es salvo. Y el Evangelio hoy dice que no bastará. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque hay muchos que andan buscando milagros, andan buscando donde hay milagros y ahí es donde ellos se quedan. Muchos andan buscando donde se sienta más bonito y ahí es donde se quedan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la que en Mateo 16:18 le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La voluntad de Dios es de que nosotros seamos parte de esa única iglesia que Cristo fundó. Que no nos dejemos llevar por aquellos que andan haciendo milagros donde no hay, andan haciendo sanaciones donde no hay, porque muchos por buscar milagros se dejan engañar. Porque si ellos verdaderamente hicieran milagros, fueran a los hospitales para ir a hacer un gran milagro con todos los enfermos que están postrados allá. Y por eso hoy Jesús claramente lo dice. No bastará con decirme Señor, Señor. Hay muchos que dicen, Señor, yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, yo rezo el Santo Rosario, Señor, yo estudio las Sagradas Escrituras. No bastará con decir eso. Porque claro lo dice el Señor,
Si uno escucha, dice San Mateo 7:24, si uno escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, ¿qué pasa? Muchas veces a nosotros nos entra en un oído y nos sale por el otro oído. Y por eso Jesús dice, si uno escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre roca. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. El Señor quiere que nosotros pongamos en práctica lo que el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, dice San Juan 6:54. Y hay muchos que han dejado de comer, hay muchos que han dejado de participar de ese gran banquete de la Santa Eucaristía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El que cumple la voluntad de mi Padre. Dice, ¿cuál es la voluntad del Padre? Le dijo a sus discípulos en San Juan 21:15, a quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen se quedarán sin perdonar. Esa es la voluntad del Padre. ¿Por qué le dice eso a sus discípulos? Porque Él los ha elegido como sacerdotes. Por eso 2 Corintios 5:18 dice, nos presentamos pues como embajadores de Dios, como que si Dios mismo les exhortara por medio de sus labios. Entonces, hoy la palabra del Señor nos hace un llamado, una invitación a participar y a ponerlo en práctica. Lo que el Señor dice en su palabra para que nosotros vayamos aprendiendo de cómo vivir la vida, cómo ser verdaderos cristianos. Porque el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 27, dice, felices, oiga, felices los que escuchan la palabra y las ponen en práctica. Así lo dice San Lucas capítulo 11 en su verso 27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, felices, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan, o sea, y la ponen en práctica. Felices son ustedes, felices soy yo, cuando día a día vamos a ir poniendo en práctica la palabra del Señor. Recuerde que el profeta Ezequiel dice de que nosotros debemos de comernos el libro, el rollo, debemos de alimentarnos de la palabra del Señor, debemos llenar nuestro estómago de las sagradas escrituras para luego compartirlo a los demás, luego enseñar a los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica? Pero ¿qué pasa? Hoy cada quien hace lo que quiere, pero cada quien hace lo que es voluntad de él mismo, pero no la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos dice en su palabra, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué dirá el Señor eso? Pero si aquí muchos andan hablando, gritando en las calles, en las plazas, en los parques. Pero si un día el Señor le va a decir, nunca les conocí. ¿Por qué pasa eso? Porque son como aquellas personas que el Evangelio dice, que escuchan la palabra y no la practican. Oiga, en el verso 26 dice, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica.
Aquí tienen a un tonto, oiga cómo lo llama. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Jesús enseña con autoridad. Jesús quiere que nosotros no seamos de aquellos oídos que cruzan nada más de largo la palabra. Nos entra en un oído y nos sale por otro oído. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros practiquemos su palabra. Muchas veces nosotros decimos, es que yo voy a misa todos los domingos. Otros dicen, es que yo estudio la palabra de Dios todos los días. Es que yo rezo el Santo Rosario todos los días. Pero el Señor dice, ¿hiciste mi voluntad? Hay personas que están enseñando otra enseñanza, otra doctrina. Hay personas que se sienten ser maestros, que están enseñando y dicen, si usted paga $1000, usted se va derechito al reino de los cielos. Usted no pasa por el purgatorio. Véngase a mi iglesia, dice, y con $1000 usted se va directo al reino de los cielos. ¿Qué dice el Señor? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros no creemos. Muchas veces nosotros nos alejamos de la verdadera doctrina. Nos dejamos llevar, nos dejamos enseñar por aquellos que enseñan otra doctrina. Y oiga cómo lo dice la segunda carta de Juan en su capítulo 1, en su verso 9 dice, el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Tenga cuidado. Amigo o hermano en la fe, tenga mucho cuidado. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, oiga, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Por qué la segunda carta de Juan dice que si no trae esa doctrina, qué pasa? No lo reciban en sus casas, ni le saluden. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Pero ¿qué malas obras si ellos están predicando la palabra? Si ellos están predicando el evangelio, es que ellos no traen la doctrina de Jesucristo. Porque muchos andan predicando sin ser enviado por la iglesia de Jesucristo, sin ser enviado por los apóstoles de Jesucristo, sin pasar por la sucesión apostólica. Tomaron la Biblia, se aprendieron unas citas y van a engañar a aquellos que no conocen de la palabra de Dios, aquellos que no escuchan el evangelio, aquellos que no se quieren formar, aquellos que no van a la catequesis y mucho menos aquellos que ya no van a la Santa Eucaristía. Tenga cuidado porque esos falsos profetas, oiga, están disfrazados con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Por qué? Porque van a devorar la fe, esa fe que le dejó sus padres, que le dejaron sus abuelos, sus tatarabuelos. Esa fe que viene desde allá, ellos lo van a devorar, lo van a destruir. ¿Por qué? Porque son falsos profetas, porque no traen la doctrina. Pero andan hablando la palabra de Dios, sí. Son profetas, sí, pero son falsos. Son pastores, sí, pero son pastores falsos. Porque Jesucristo dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una iglesia. ¿Cuántas existen hoy? Más de miles de iglesias, 70,000, más de 80,000 iglesias. ¿Eso fue lo que fundó Cristo? No. Cada quien hace su voluntad, pero no la voluntad de Cristo. Y hoy el Señor nos invita. Por eso dice que los maestros de la ley, oiga,
Se admiraban porque Jesús enseñaba con autoridad. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Hoy Jesús nos deja una invitación a ti, querido hermano, y a mí. El Señor nos deja una invitación a poner en práctica su palabra. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso el Señor es claro en decir, todos aquellos que no están en la verdadera doctrina de Jesucristo, el Señor un día les dirá, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Hoy mucha gente anda diciendo que si usted se va con ellos, usted ya tiene ganado el reino de los cielos. Aquí el único juez quien juzgará nuestras faltas, nuestros pecados y errores es Dios. Y Él es el que sabe en qué lugar nos llevará el día de la muerte. Él sabe en qué lugar nos pondrá, porque Él es el único quien puede decidir, el único juez quien decidirá. No son aquellos que andan enseñando otra doctrina. Así que a prepararnos, a estudiar las Escrituras, a pedir a Dios en nuestra oración, a pedir a Dios por todos los predicadores, por todos los sacerdotes, por el Papa, para que Dios nos conceda sabiduría al hablar, para que Dios nos conceda esa luz para poder entender su palabra, para que el Señor nos envíe esa fuerza del Espíritu Santo para poder compartir ese mensaje a todos aquellos quienes quieran y desean preparar su vida. Tenga cuidado, no hagamos de oído sordo a la palabra del Señor, sino que pongámosla en práctica. Practiquemos, vayamos a su única y verdadera iglesia, confesémonos, reconciliémonos con Dios, comamos de la Santa Eucaristía para poder tener vida eterna. Que Dios los bendiga y que el Señor les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.